Desmontando la leyenda negra, un programa dirigido por Javier Suárez y Borja Milans del Bosch, comprometidos con desmontar las falsedades de la historia de España y con el propósito de devolverle la grandeza que le corresponde. Queridos españoles y hermanos hispanoamericanos, muy buenas noches para los que estáis en nuestra querida piel de toro y muy buenas tardes para todos los que nos escucháis desde el otro lado del Océano Atlántico. Continuamos con la labor de ir desmontando la leyenda negra y seguimos haciéndolo sobre la base de traer la verdad hasta estos micrófonos de Decisión Radio. Muy buenas noches España, muy buenas tardes Hispanoamérica, bienvenidos conquistadores de la verdad. Estamos aquí con un programa más lleno de novedades y con un gran invitado que a continuación nos va a desvelar Borja. Pues sí, aquí estamos, mi querido Javier Suárez y un servidor, Borja Milans del Bosch, dispuestos a pasar este rato de la tarde del domingo con todos vosotros. Y efectivamente, Javier, hoy tenemos con nosotros a Patricio Lons. Don Patricio Lons, bienvenido. Muchísimas gracias, que me hayan invitado a disfrutar esta noche del domingo madrileño, así que es un placer estar con ustedes. Bueno, primer detalle, se habrán ustedes fijado que el acento no es precisamente español de aquí, pero es español de Nueva España, de Argentina, y de cómo lo querías llamar tú. Bueno, sí, somos españoles allende la mar Océano. Mira, a mí me encanta mucho el himno de José María Pemán, porque dicen sobre el azul del mar el caminar del sol. Y de esa manera nos incluye a los americanos. Por eso yo insisto mucho en que los españoles tienen que recuperar esa letra, porque les da, yo creo que les da a los españoles toda una carta política de lo que hay que hacer. Y fijaros que ese azul del mar y caminar del sol es precisamente el sol, o bien podría ser una alegoría al sol que hay en la bandera de Argentina y ese azul de la bandera. A lo mejor no es preciso. No, pero por ahí puede andar, porque además es la bandera de varios países de Centroamérica, pero que la tomaron de la bandera argentina. Miguel de Unamuno, en las Cortes de la Segunda República, cuando se discutió el tema de la bandera, él dijo que había que dejar la roja igualdad, porque la roja igualdad es la bandera de España, nada más. Dice, si ustedes quieren quitar o buscar la bandera de la monarquía española, esa es la bandera de la República Argentina. Por supuesto no le hicieron caso, y eligieron desteñirle a una franja y hacer esa bandera peculiar. Pero en realidad es cierto, la bandera de la monarquía española es la bandera argentina, porque Manuel Belgrano, el creador de la bandera argentina, la toma de la orden de Carlos III. Carlos III lo toma de la Inmaculada, y esa devoción de la Inmaculada viene del milagro de Empel. Un día yo estaba charlando con unos militares argentinos y planteé eso, ¿no? Porque me preguntan, ¿pero cuál es el verdadero origen de la bandera argentina? ¿Cuál es el color? Bueno, es azul celeste y blanco en realidad, no es celeste como lo han hecho después. Y le digo, para mí la bandera argentina nace en el milagro de Empel, que ese triunfo extraordinario de los tercios españoles rodeados de agua. Los holandeses habían levantado todos los diques, habían llenado de agua alrededor, y se juntan en un islote que les quedaba, empiezan a hacer esas trincheras, más para tumba que para trincheras, se encuentran con una placa, una tabla, como dicen, flamenca, con la imagen de la Inmaculada, y ahí rezan, dicen que hicieron un pequeño te deum, y bueno, se congeló el agua, los españoles se mandaron la encamisada, derrotaron a los buques holandeses, luego al fuerte holandés, y el almirante holandés, Hollack, se escapa y grita, Dios debe ser español para obrar contra mí tan grande milagro. Bueno, el resultado fue que un militar que estaba presente leyó, le pareció muy interesante y luego me mandó un escrito hecho por él que dice, de Empel a Malvinas. Porque en realidad el origen de las repúblicas americanas, digamos que es muy discutible. Hay posturas a favor, en contra, pero donde se justifican los pueblos de América son en esos momentos en que se enfrentaron al enemigo eterno de la hispanidad. Y Argentina ya se había enfrentado en 1833, cuando los ingleses toman Malvinas y un grupo de gauchos la recupera por unos meses, degollando toda la infantería inglesa. En 1845 se produce la Guerra del Paraná y la famosa Vuelta de Obligado, donde una flota anglo-francesa con 110 buques rompe unas cadenas que habíamos cruzado en el río y tratando de comercializar con todos los puertos hasta el Paraguay. Ninguno le quiso comprar ni vender nada
Pero en cada recodo del río poníamos cañones, nuestros ancestros les tiraron a la línea de flotación y los ingleses tuvieron que tirar la mercadería. Así que había un músico uruguayo, Alfredo Citarrosa, que cantaba una canción que dice: ¿qué los parió los gringos? 80 buques de carga, 30 de guerra. ¿Qué los parió los gringos venirse al cohete? ¿No? Algo así era la letra. Y se vinieron al cohete y tuvieron que pedirnos disculpas. Es decir, luego mandaron embajadores, ¿no? Claro, viste los ingleses, primero te ponen una pistola en la nuca. Cuando descubrieron que tu traje era blindado y que tu revólver era más pesado que el de él, tenía más calibre, te mandan a alguien para charlar con vos. Tremendo. Muchachos, Javier, vamos a poner de acuerdo. Entonces, Juan Manuel de Rosa le dice: sí, todo bien, vamos a hacer negocios en serio, no vengan por las malas. Pero ustedes igualmente los ofendieron. Tienen que lanzar 21 salvas de honor al pabellón argentino. Y el embajador francés era el conde Walewski, hijo de Napoleón y María Walewska. Dice: pero, señor gobernador, es imposible. La Inglaterra y la Francia son las potencias más grandes del mundo. Y Rosas, a que le llaman el restaurador de las leyes, porque fue un hombre que intentó restaurar todo el legado jurídico español, porque en el fondo él había peleado como un voluntario español-americano contra las invasiones inglesas a Buenos Aires. Le dicen: no, mire, señor embajador, el Río de la Plata, la potencia más grande del mundo, es la Confederación Argentina. Cuando se van, dicen que Walewski le dice al inglés: qué estupendo lo que dijo este hombre. Y el inglés dice: ¿sabe qué, señor embajador? El señor conde dice: si yo fuese argentino, hubiese hecho lo mismo. Y luego tuvimos, en 1982, la Guerra del Atlántico Sur, de la cual recuerdo los 74 días de gloria. Yo creo que en esas gestas la bandera azul, celeste y blanca se justificó, y se justificó una Argentina heredera de España, coheredera de aquel espíritu hidalgo que decía el general Perón, que decía que debíamos reivindicar ese pasado. Eva Perón decía: los argentinos somos hijos de hidalgos y conquistadores, y la leyenda negra se hizo para engañarnos, y se engaña el que quiere ser engañado. Por lo tanto, ¿por qué vine a España? Y vine para compartir con ustedes ese mismo amor a España que debemos tener los argentinos y los españoles, porque en base a eso es que podremos sostener nuestra civilización para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Como habréis podido comprobar, estamos ante un fantástico periodista, que lo eres. Sí, así es. Investigador de la historia y revisionismo del legado hispánico en América. Y fundador de la comunidad hispanista. Por cierto, de todo lo que has dicho, podéis todos vosotros que nos escuchéis encontrar en el canal de YouTube Historia con Patricio Lons, pues podéis encontrar esto que nos ha contado y muchísimos más pasajes que vamos a abordar en el programa, ¿no, Javier? Así es, don Patricio, muy buenas noches. Muchas gracias por venir a nuestro programa. La verdad es que estamos encantados y emocionados. Yo soy seguidor tuyo hace mucho, mucho tiempo. Hemos tenido la suerte esta semana de poder asistir a las conferencias que has expuesto sobre la hispanidad en el Colegio Jesús Maestro. Así es. Y también queremos invitar que todavía estamos a tiempo de asistir a aquellas organizadas por Héroes del Cavite, en Cartagena, si no me equivoco. Sí, sí. Esto se hace con motivo del 12 de octubre, del Día de la Hispanidad. Y bueno, hoy estamos a día 9, todavía tenemos tiempo de asistir a esas últimas conferencias. Cuéntanos un poquito cómo está yendo todo esto y cuál es tu feeling, ¿no?, de estas conferencias. Para mí es simplemente, la mía se trata sobre que en qué momento hemos dejado de pelear, de luchar por lo que nosotros pensamos, por lo que son nuestras convicciones. Y creo que debemos aprender a luchar cada uno de donde podemos, ¿no? Uh-huh. Hace pocos días me dieron un premio Hispanidad que se llama con la imagen de Blas de Lezo. Bueno, como yo tuve un pequeño accidente y tengo una dificultad, ahora yo digo, la legión a propósito. Toda la dificultad de Lezo para caminar. Pero lo mío es, ¿por qué hemos dejado de pelear? ¿Por qué hemos dejado de defender lo que somos? Mira, desde chico a mí me sorprendía la historia como nos enseñaban en la escuela, ¿no? Vos sabés que cuando nosotros cursamos cuarto grado, que es cuando se tiene 9 años, no sé cuál sería el equivalente acá en España, te enseña al comienzo, la primera mitad del año, que España es extraordinaria, con cáscaras de nueces, te decía nos hacían hacer carabelas con cáscaras de nueces. Sí. Se llegó y se conquistó y se trajo la civilización y esto y aquello. A los 9 años yo me tuve que aprender de memoria los 9 virreyes del Río de la Plata, periodo de gobierno, obra y nombre de cada uno. Me sabía de memoria. Te ibas de vacaciones de invierno, cuando volvías te habían cambiado el plan. Y ya... además, los ingleses nos habían invadido.
y les habíamos ganado. Yo vi una localidad que se llama Hurlingham, en inglés se pronuncia Hurlingham, y era una localidad muy británica. Había colegios ingleses, clubes ingleses, templo anglicano, barrios ingleses, y no era nunca muy simpático esta gente. Ahí vimos que Santiago Antonio de Liniers y Bremont, general francés al servicio de España por el Pacto de Familia, derrota a los ingleses, y 2 veces. Yo con 9 años, y esto lo he dicho 100 veces, pero me parece muy apropiado, Liniers era Batman derrotando al Acertijo, al Pingüino, a Gatúbela, al Guasón. Sí, sí. Era un superhéroe. Además me gusta más Batman que Superman. Entonces, el resultado era fantástico. Cambian y cuando volvemos, no, Liniers ya no era héroe, era traidor en una revolución. Y los ingleses ya no eran malos, eran buenos. Había mandado la fragata Canning y lo había mandado a San Martín. Y yo realmente no entendía nada. Por supuesto que le iba a preguntar a la maestra, y la maestra acostumbrada a leer el plan de estudio y que el chico lo aprenda como corresponde, me miraba tan raro, con muy mala cara, me decía, Lons, siéntese y cállese la boca. Eso de siéntese y cállese la boca me pasó varias veces. De hecho, he tenido a veces algunas malas notas en historia porque no me entendía muy bien. Cuando hacía algún planteo, me ponían signo de pregunta, ¿y esto a qué se debe? Y le digo, lo que estoy viendo. Y una de las cosas que para mí fueron muy fuertes fue, primero, ver el legado religioso español en América, que se palpa en las murallas. Yo creo que las paredes nos hablan. ¿En qué sentido? Es un edificio moderno que está hecho en forma utilitaria, que está para hoy, capaz que dentro de 30 años se considera perimido, se lo tira, ¿no? Como vemos que en Las Vegas, por ejemplo, cada tanto tiran un casino viejo y hacen uno nuevo. Sí. Eso no es historia. En cambio, vos veías los colegios que habían hecho congregaciones católicas y españoles y también las italianas, y eran paredes hechas para esperar la parucía. Uno ve eso y dice, bueno, caramba, si se produce una catástrofe mundial, yo me meto en este colegio a esperar lo que venga. Muros anchos, claro, fuertes, contrafuertes, ventanas sólidas, buenos dinteles, ¿no? Sí, una decoración interior interesante, con un sentido práctico de la ventilación, también para salir y entrar rápidamente y poder evacuar un colegio. O sea, tenía un sentido de funcionalidad con mucha anticipación. Esto pone de manifiesto cosas que ya hemos dicho en algunos programas, que es la intención de durabilidad de la presencia de los españoles en Hispanoamérica. No como los, vamos a decir, otros, por tampoco darles demasiado espacio, que quedaban en sus, vamos a llamarlo, construcciones de costa, esquilmaban y cuando habían acabado con esa riqueza económica se subían a sus barcos y desaparecían. Bueno, las 13 colonias, ya que los nombramos, pero no lo nombramos, de lo que luego se convirtió en Estados Unidos, no quedó nada que fuese patrimonio de la humanidad. Me decía un día Francisco Núñez del Arco, que fue una aldeíta que los norteamericanos tienen como resabio de aquel momento. Me dice, Patricia, eran chozas. Y esto lo tienen. Dice, claro. Quito es una maravilla. Y esto yo veía y digo, esto ustedes bueno, menos mal que algo reivindican, ¿no? Que te vas a la Catedral de Lima. Yo estoy invitado en noviembre a dar unas conferencias en Lima, incluso para las Fuerzas Armadas y para las universidades. Y me dijeron, ¿dónde quiere ir cuando llegue a Lima? A la Catedral. La Catedral de Lima es extraordinaria. Entonces, por un lado, a mí me sorprendía eso. Por otra parte, ese legado fuerte. Es decir, una civilización que vino para hacer cosas y quedarse, no para robar e irse. Luego descubrí el tema en la Guerra de las Malvinas, la cantidad de naciones españolas, americanas y la cantidad de voluntarios españoles que se presentaban en el consulado argentino, que querían venir a pelear con nosotros y que por esa miopía del gobierno militar no se los aceptó. Solamente llegó un escuadrón de cazas Mirage del Perú y casi te diría por imposición de los peruanos que se cayeron un día cruzaron la frontera y apareció un escuadrón de cazas. Pero dice, bueno, son peruanos, nadie se les ocurría, porque de por sí tenemos una afinidad muy fuerte peruanos y argentinos, ¿no es cierto? O sea que cuando viste que cuando juegan las elecciones a uno le chifla el himno al otro, a mí no me parece. Sí. Pero cuando juega la selección peruana contra la Argentina, sale una hinchada argentina con una banda grande que dice, al himno del Perú no se le chifla.
Eso es importante remarcar. Y lo dicen los argentinos, y salen adelante, incluso se van al medio del campo con un cartel, se muestra así al himno del Perú, perdón, no se le silba. Entonces, eso fue un despertar muy fuerte. Y después, un día me planteaban, vos sabés que la moneda argentina le han sacado 13 ceros entre 1970 a la fecha. Se está calculando que se va a tener que seguir sacando ceros porque si no estamos cobrando. Mostraba un billete de 1.000 pesos y esto es mucho dinero, son 3 euros. Nada. Caramba. 3,40, pero por ahí. Hoy es 3,40, dentro de 2 o 3 meses va a ser 3 y después va a ser menos. Entonces, pero entre 1970 y la independencia, en 1820 por ahí, se calcula que se pudieron haber sacado otros 2 más. La cuestión es que un día hablando con Julio González, un gran historiador argentino que escribió La Involución Hispanoamericana, que fue secretario legal y técnico del último gobierno de María Estela Martínez de Perón, que por otra parte es vecina aquí de Madrid, y le pregunto, don Julio, tendríamos que haber tenido una moneda, ¿no? Y me dijo, empiece a investigar la onza castellana de plata. Bueno, me puse a investigar y cuando lancé el tema en las redes sociales, me mandaron hasta trabajo de Estados Unidos, de todos lados, hay una información increíble, y descubrí lo que fue la potencia económica de España, que incluso por el Mississippi, un día yo digo, a ver, ¿cómo sería la relación por el Mississippi? Porque los españoles detrás del Mississippi ayudaron a los colonos americanos a separarse, y esto llegaba hasta el Quebec, y descubrí que el real de A8, que era la moneda acuñada en América, se utilizaba en el Quebec. También que se utilizaba en China. En China fue base del yuan chino. Que hay que decir, para algunos que estén un poquito menos puestos y que estén enganchándose a este tema, que el real de A8 español, acuñado en América. También en una ceca de Sevilla, pero el grueso se acuñaba en América. Fue la primera moneda de curso legal de uso en el orbe. Ah, por supuesto. Gracias a los españoles. Y que el signo de dólar, que son las 2 columnas, las de Hércules, son las 2 columnas de Hércules con una banda de tela que las recorre, que antes, tiempo atrás, en esa banda ponían non plus ultra, nada más allá, y cuando se descubren las Américas y se empieza todo el comercio, toda la mercancía que venía de Nueva España, del Nuevo Mundo, venía marcada con las 2 columnas de Hércules y esta banda ponía plus ultra, es más allá, claro. Viene del más allá. Hecho el inciso, volvemos al real de A8. Sí, entonces me sorprendió que se convierte en lo que hoy es el dólar o el euro, ¿no es cierto? Era la moneda fuerte con la cual podías andar por todo el mundo. Y luego cuando se produce la República China de Sun Yat-sen, es base del dólar de junco, que es una moneda de plata china. Y luego, con la larga marcha de Mao Zedong, en 1948 se retiran las últimas monedas de plata. Pero el otro día, viendo una película con mi compatriota Viggo Mortensen, que a pesar de su apellido danés es muy porteño, habla como porteño. Bien hace, bien hace. Sí, y de hecho, las películas que él graba en inglés, cuando se hace la traducción, pide que sea con su propia voz. Él las traduce él mismo. Y esta película Hidalgo es un cowboy, ¿no? Que lo desafían a una carrera en el mundo árabe por 1880. Y el premio son 1.000 monedas de plata española. Fíjate. Entonces, y estamos hablando de un momento donde ya el imperio prácticamente estaba a punto de fenecer, ¿no es cierto? Entonces, los ingleses habían comprado Singapur con 5.000 pesos de plata en 1820, cuando ya el imperio se estaba cayendo. Sin embargo, el sultán de la región no le aceptaba libras esterlinas. Los ingleses no querían comercializar con los chinos no querían comercializar con los ingleses, pero sí con los españoles, con quienes bien se entendían. Yo siempre recuerdo lo de la verbena de la paloma, lo he hecho 100 veces, pero me parece que el público se renueva, que dice allá va con Mantón de Manila. Y el Mantón de Manila descubrí que no era filipino, Manila, capital de Filipinas, no, era chino. Entraba por Filipinas, que se había convertido en un emporio económico muy poderoso. Y Filipinas, cuando se rompe la unidad con América, ellos mandan diputados a Cádiz porque querían renovar toda la actividad comercial de Filipinas, que era básicamente un emporio comercial, y lo convierten también en producción textil y producción agraria. Durante todo el siglo XIX fue un país próspero. Los problemas de Filipinas
que es un país con 100 millones de habitantes y un Producto Bruto bajísimo, creo que no llega a 500.000 millones de dólares, comienzan con la independencia y luego la invasión norteamericana. Por eso el padre de la patria de Filipinas, el general Aguinaldo, se arrepiente. Y luego descubrí que, claro, de una moneda poderosa, 20 monedas sin valor. De puertos nuestros, que éramos nosotros los que manejamos los puertos, negociamos con Asia, pasan a ser puertos prácticamente manos inglesas. Y todo es así. Y luego además descubro que los libertadores casi todos se arrepintieron. Entonces dije, ¿cómo cambio el eje geopolítico de todo esto? Entonces, ¿por qué cuerno tenemos que estar avergonzados los argentinos, los españoles, los guatemaltecos de nuestro pasado español? ¿Quién nos metió esto en la cabeza? Ahí hemos dicho en alguna ocasión que hemos sufrido y padecemos desde al menos, que hay un libro peculiar inglés que dice, publicado en 1711, que habla de... una propuesta para humillar a España. Exacto, parece que lo conoces, ¿eh? Sí. Tremendo, pero es que ya desde 1711 hay una permanente, continuada, sistemática, elaborada y bien diseñada campaña de fake news, en terminología actual, para atacar la grandeza de España, no solamente la que sale de lo que es la península ibérica, que es el centro de una cruz de evangelización del mundo, como toda la que es en las Américas, Nuevo Mundo, la que desde México lleva a los españoles hasta Filipinas. Aquí tenemos una permanente campaña contra España, y se mantiene hoy por hoy. Le llevó un siglo. Vos sabés que algunas discusiones que yo tengo con algunos jóvenes argentinos, vos sabés que en la Argentina lo que se llama el nacionalismo argentino es católico y es hispanista. Perón también es hispanista y da discursos muy fuertes, como los que te había dicho que dijo Perón, lleva Perón. Y por algo María Estela Martínez Perón eligió España como lugar de autoexilio. Pero también Hipólito Yrigoyen, presidente de otro partido de la Unión Cívica Radical, él establece el 12 de octubre como Día de la Raza. Y a partir de ahí se establece en España, ¿eh? Yo pensé que en España era de antes, y de antes parece que era en forma irregular. A partir de que Irigoyen lo establece, España lo toma, el rey le da a Irigoyen el collar de Isabel la Católica, y el decreto presidencial de Irigoyen está esculpido en bronce en el Parque del Retiro, que todavía no he tenido tiempo de ir a verlo. Entonces, pero algunos dicen, no, pero Argentina no existiría. Sí, pero si a Argentina también le hemos cambiado el nombre. República Argentina, Nación Argentina, Confederación Argentina, Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Provincias Unidas del Río de la Plata, Provincias Unidas de Sudamérica, Virreinato del Río de la Plata, Virreinato del Perú, porque antes fuimos del Virreinato del Perú. Así que no es cuestión de marca, es cuestión de civilización. Posiblemente España hubiese armado 3 o 4 grandes reinos en América y tal vez todos con España tendríamos una moneda común, entonces nos reiríamos del euro, del dólar. Nuestra moneda sería la moneda capanga en todo el mundo, con razón, la que cortaría el bacalao. Teníamos economías complementarias, teníamos fuerzas armadas complementarias, y donde toquen a uno, saltaríamos todos. Todavía hoy, donde alguna potencia se mete con algún país hispano, genera un resquemor en todo lo demás. Por eso lo que te quiero decir es que yo amo profundamente España, aunque es la primera vez que estoy físicamente, aunque espiritualmente creo que estuve siempre, porque amo profundamente la Argentina. Ese es el tema. Si yo tengo el orgullo que mis 2 hermanos combatieron en la guerra por las Islas Malvinas en 1982, y yo tengo la vergüenza de no haber podido ir. Entonces dije, bueno, mi combate por Argentina es defender ese legado español y la idea de algún tipo de reunificación. Yo creo que España y las Américas españolas debemos crear algún tipo de confederación donde complementemos nuestras economías, nuestra actividad científica, educativa, militar y diplomática. Sin duda. Eso muchas veces lo hemos hablado aquí en el programa y con gente hispanista, y es que nosotros como españoles tenemos muy poco que ver, por ejemplo, con un alemán, con un inglés, con un francés. Sin embargo, cuando viajamos, tenemos mucha conexión con los hermanos de Hispanoamérica. Tenemos conexión, yo estaba, por ejemplo, trabajando en Brasil y me juntaba con mexicanos, me juntaba con peruanos. Es decir, parte de esa sangre que está en todos nosotros, en los españoles, tanto de Hispanoamérica como de España, parece que tira, ¿no? Y eso es una cosa que nos sentimos muy identificados. Y entonces, muchas veces hemos comentado, oye, ¿no sería realmente bonito volver a montar una especie de imperio español junto con Hispanoamérica?
y estar fuera de la Unión Europea, porque nosotros tenemos mucho más que ver. Son nuestros hermanos de sangre, de cultura, de religión, de idioma. Estamos hablando del tercer idioma del mundo, nada más y nada menos. No tiene más sentido que estemos unidos Hispanoamérica y España que España y Europa, por ejemplo, que la mayoría de los países y conferencias habla sin duda en inglés, ¿no? Yo creo que esa conferencia es una cosa que debería ser un impulso, y nosotros con este programa y las conferencias que da usted también aquí en España, es un impulso, y yo creo que se están haciendo poquito a poco como una llama que está creciendo poco a poco, justamente ahora, de esto que estamos comentando, de la llama hispana, ¿no? Mira, el canal Telemundo, que es un canal de habla española en Estados Unidos, hay periodistas de distintos países, van cubriendo la realidad de cada país. Y se hizo un análisis interno y coincidían en el 98% de las palabras y las expresiones. La única diferencia era un modismo local, que además terminaban adaptándolo cada uno al otro. ¿Cómo decís esto? Y si les resultaba que yo gracioso, divertido, simpático, tomaban ese término. Con lo cual, el entendimiento es absoluto. Y una de las cosas que a mí me resultó curioso, si se quiere, contradictoriamente, algo contradictorio, ¿no? Hasta me desilusiona un poco cuando pisó España y bueno, al fin ya estoy por primera vez, que yo voy a pisar la tierra además, y al rato me dio la sensación de que simplemente había cambiado de barrio. Claro. Entonces, digo, pero decía, claro, hablando con el mismo idioma, además el personal de aeropuerto, muy amable, etcétera, para todo. Y todos donde he ido, me invitaron al centro matritense, porque ahí, y estaba a pocos metros, pero como tiene ciertas curvas, dices, ¿dónde está el edificio? Y un señor cruza la calle, un portero de enfrente, me dice, disculpe, ¿usted qué está buscando? Está en instituto, mira acá, son 10 metros, acá a la izquierda, fíjese. Y realmente todo el mundo muy gentil, hasta cuando entré en la radio, personal de calle, que era un señor que estaba ahí limpiando, me escucha la voz, dice, ¿usted es argentino? Sí. Y dice, Dios lo bendiga, mucho gusto, bienvenido a Madrid. Me dice, la verdad que quedé fascinado. Y los españoles cuando llegan a la Argentina, al poco tiempo se acostumbran a las bromas que les hacemos, obviamente, ¿no? Gallego de aquí, gallego de acá. Uno que me acuerdo que era valenciano. Que coño que no soy gallego, que soy de Valencia. Hasta que alguno se ve enojado y dice, a ver si le dejan de hacer bromas al gallego valenciano. Porque hasta que me dijo, tiro la toalla, no puedo más con ustedes. Pero en realidad lo hacemos con todos, ¿no? A los árabes le decimos turcos. En realidad porque llegaron con el pasaporte del Imperio Otomano hace más de 100 años. A los alemanes el Volga le decimos rusos. Pero a mí, obviamente, yo tengo mezcla de varias partes de Europa, me han hecho alguna broma, pero es simplemente humor y nunca se trata un español en Argentina como diciendo, ay, vos vinís. No, es uno de acá. Yo las veces que he estado en Argentina para bien, temas de trabajo, el trato que he recibido, aparte de que, bueno, pues siempre uno va con gente que le conoce, pero dando conferencias y charlas de estos de liderazgo, la acogida brutal, impresionante, o sea... Bueno, además con tu apellido en determinados sectores argentinos te verían bien. Bueno, ahí estábamos, ¿no? Mira, te cuento una característica de lo que ha sido España en Argentina. El general Millán de Astray fue oficial instructor del Colegio Militar de la Nación en la Argentina, muy cerca de donde yo vivo. Y claro, llegaba un hombre, un vencedor, con todo su prestigio, sus medallas eran sus propias heridas, ¿no? Las partes del cuerpo que le faltaban. Claro. Todos los cadetes estaban alborozados. Llega don Millán de Astray, que trajo varios obsequios. Yo estuve en el Colegio Militar, trajo algunos armas de los tercios, trajo una bandera, la histórica con el águila de San Juan, trajo una maqueta muy grande del Alcázar de Toledo luego de la batalla, y el primer día da un discurso. Y termina el discurso y todos los cadetes se habían arreglado perfecto. Y dice, mire, general, los cadetes tienen una ilusión, que usted les tome lista, porque cada uno de ellos quiere escuchar su propio apellido de su boca. Bueno, si para los chicos es importante. Entonces todos empiezan a nombrar, después de haber dicho, ustedes son descendientes de aquellos tercios de Flandes, de esto y de aquello que menciona a los ingleses, a los holandeses, aquí y allá. Y empieza a tomar la lista de todos que están tan entusiasmados, la mitad de apellidos italianos. Pero no empieza a ver los nombres. Pero todos ellos con apellidos italianos, españoles y algunos alemanes, que había varios en el colegio militar, todos están muy orgullosos de aquel oficial español, fundador de la Legión. Sí, señor. Que venía como instructor y todos querían aprender de él.
y quedó un recuerdo imborrable hasta el día de hoy del paso de aquel valiente español en el Colegio Militar de la Nación. Así que yo creo que nuestras diferencias son porque a alguien se le ocurrió crear marcas, nombres y mapas, y básicamente fueron los ingleses. Sí. Fuera de eso somos lo mismo. Así es, don Patricio. Quería cambiar un poquito de tercio y aprovecharnos un poco de tu compañía. Queríamos hablar un poquito de las invasiones inglesas que se produjeron pues en lo que era antiguamente el virreinato del Río de la Plata, donde se situó Argentina. Y habla un poquito aquí, hemos sacado un extracto del libro de Marcelo Gullo, que también es un gran hispanista. Sí, nosotros su libro Madre Patria lo utilizamos como columna vertebral del programa, ¿no? Y habla de lo siguiente, ¿no? Habla de la invasión del 25 de junio de 1806, cuando estaba todo el mundo de tarde durmiendo la siesta allí en Buenos Aires, y apareció, bueno, pues el general William Carr Beresford, que estaba lógicamente al cargo de las tropas de su majestad, en las playas de Quilmes. Aquí muchos radioyentes conocerán Quilmes, sobre todo por los grandes aficionados a la cerveza, que es una cerveza muy buena y que se anuncia bastante en fútbol, en televisión y demás, ¿no? Al sur de la ciudad de Buenos Aires. Así es. Entonces, bueno, el 27 de junio los soldados del ejército británico entran desfilando en la ciudad de Buenos Aires y toman el fuerte e izan pues la bandera británica, ¿no? Y lo primero, lógicamente, que el general Beresford pues proclama allí es, oye, en principio, a partir de ahora tenéis que rendir pleitesía, exigir juramento de lealtad de la población de todo Buenos Aires al rey Jorge III. La primera respuesta que tuvo fue el amo viejo o ninguno. Es decir, la gente allí eran parte de España, eran parte de la corona, defendían España, ¿no? ¿Por qué te comento esto? Y quiero que abramos un pequeño debate también, ¿no? Porque parece que las invasiones tanto de 1806 como de 1807 demuestran de una forma flagrante que los prolegómenos de lo que fue la emancipación de España no había en ningún rincón de Hispanoamérica un sentimiento antiespañol. No, y es más, vos sabés que un grupo de gauchos se organizó con fuerza de caballería absolutamente improvisada, 700 gauchos, y se organiza en un lugar que se llama Combate de Perdriel, en el sur, en el casi noreste de la ciudad de Buenos Aires. Hoy sería Villa Ballester, una fuerte colectividad alemana, y los ingleses mandan un regimiento de Highlander. Los gauchos tratan de ser organizados por unos irlandeses que habían desertado, pero claro, en 48 horas no organizás una fuerza. La cuestión es que estos gauchos se atacaron con mucho coraje, pierden porque en realidad, no por falta de valor, sino que por el tipo de combate coreográfico, donde había una andanada que te volaban varios caballos, ya no podías combatir, ¿no? Pero los gauchos atacan con el siguiente grito. Nadie se imaginaría que cantarían con un grito de la hinchada de la selección argentina. ¿Sí? Cantaban Santiago y cierra España. Ese era el grito de batalla de los gauchos del Río de la Plata. Y por supuesto que cuando ya vuelven las tropas de Liniers para recuperar Buenos Aires, la gente sale a la calle al grito de viva el rey, viva el rey, viva el rey. Y ese es el grito de batalla de hombres, mujeres, chicos, combatiendo por los tejados, tirándole de todos los ingleses, desde agua caliente hasta las niñas que salían a la ventana para seducir a algún inglés. Cuando el inglés se acercaba, la sirvienta, que por general es de raza negra, estaba escondida con un trabuco. Cuando aparecía el inglés, ella le hacía una seña, le pega un tiro. Un inglés menos. Un inglés menos, luego trababan rápidamente las puertas. Esas eran las delicadas niñas de Buenos Aires que no tuvieron ningún inconveniente en despachar a más de un inglés al otro mundo, ¿no es cierto? Pero el grito de guerra era viva el rey. Peculiar, ¿eh? Sí, por eso en 1810, cuando se produce la Revolución de Mayo, del 25 de mayo, mi discusión con algunos historiadores argentinos, ahora hace un año un famoso historiador argentino, muy hispanista también, pero que justifica más todo el proceso revolucionario por su enojo con los Borbones, dedicó un capítulo a pegarme, ¿no? Pero le digo, a ver, había 4 buques ingleses ahí. ¿Qué me van a decir? ¿Que estaban porque estaban? Un historiador argentino me dijo, no, esos buques ingleses estaban porque estaban. Cualquiera que sepa cómo se manejan las Fuerzas Armadas, 4 buques de guerra no se manejan
sin el permiso, menos los ingleses del Lord Mayor del Almirantazgo Británico. Estaba porque estaba. No es que si un día, no soy una fragata de la Armada Italiana que hay un puerto acá, viene a hacer turismo porque quiere escuchar flamenco, aunque sea un país aliado, le va a decir, ¿qué haces con un buque de guerra acá? Entonces, pero lo que primero que hacen es arriar el pabellón español e izar el pabellón inglés. Y eso provocó un escándalo, porque 3 años antes los ingleses habían dejado huérfanos y viudas, ¿no es cierto? Entonces, y algún viudo, porque la cantidad de mujeres que lucharon y combatieron, hubo mujeres que cayeron en combate, mujeres que fueron condecoradas. Y cuando me hablan del empoderamiento femenino, no, chicas, por favor, poder tenían esas y no se lo pedían, no le pedían permiso a nadie. De hecho, obligaron a sus maridos, a los maridos que no querían ir a pelear, porque eran comerciantes que habían arreglado con los ingleses. Las mujeres les cerraban la puerta de casa y los obligaban a ir a pelear. Entonces, porque la vergüenza era más importante que el dolor. Perder al marido en combate iba a ser doloroso, pero que no vaya a pelear por el rey era una vergüenza, ¿no? Y eso no se sostenía. No, era una sociedad mucho mejor, sí. Sí. La verdad es que tenemos mucho que aprender, y mucho que repasar. Sin duda. Mira, quería comentarte una cosita, Patricio. Estuve también en tus artículos, uno que a mí me encanta, que es una figura muy, muy desconocida en el mundo del hispanismo, es José de San Martín, ¿no? Tú lo nombras aquí, bueno, pues en un artículo que tienes, haciendo pequeñas preguntas sobre la historia, y me pareció muy, muy interesante porque nosotros aquí tenemos un desconocimiento total de este personaje y de la supuesta, digamos, ligazón que tiene con todo el tema de la masonería, ¿no? Cuéntanos un poquito. ¿Vos crees que yo no puedo volver a Argentina? Mira, yo creo que los revolucionarios de principios del 1800, del siglo XIX, que están imbuidos de las ideas revolucionarias como pasa con todos los jóvenes. Entonces los jóvenes en algún momento del siglo XX fueron fascistas, fueron comunistas, hicieron el Mayo francés, fueron nacionalsocialistas, fueron socialistas absolutos, ahora algunos se han vuelto liberales. Es propio de ese periodo de la edad donde todavía se tiene que madurar. Y San Martín, bueno, conoció a Beresford, que había perdido en Buenos Aires en el combate de la Alburera, y ahí parece que lo va convenciendo de que España no tenía salida, que había que rescatar a España de otra manera. Y San Martín había sido edecán de un general español que fue muy maltratado incluso por el pueblo de España. Ante una avanzada francesa, él toma una decisión militarmente lógica y el pueblo creía que se había acobardado y lo matan. Entonces San Martín consideraba que no había solución, que había que rescatar España en América, pero curiosamente se va a la logia de Cádiz creo que pasa a Portugal, de Portugal a Inglaterra, y está varios meses, y luego viene una fragata, la fragata Canning, despachada por los ingleses. Me decía una historia, ¿y en qué va a venir si no podía venir en buque español? Bueno, no, lo curioso es que haya venido, porque nadie lo llamó, y que haya venido en un buque inglés. Ese es el razonamiento lógico. Yo hablé con descendiente de uno de los pasajeros de ese buque y le pregunté, el descendiente Holmberg, que era un oficial de las fuerzas balonas al servicio del rey de Inglaterra, digo, che, ¿tu chosno estaba en alguna logia? Sí, mi chosno era masón, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, y que se callen los descendientes de los demás tripulantes de ese buque porque todos lo eran. Ese fue su testimonio, no es un documento, ¿no? Es un testimonio oral. Lo curioso que más allá de si perteneció o no perteneció, hay posturas que dicen que no, lo concreto es que se llevó a cabo el plan británico de desmembramiento de América. San Martín de Viejo se da cuenta, incluso cuando Inglaterra y Francia invaden el río de la Plata y el Paraná, el río Paraná, que es un río que une Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay hasta Bolivia, de alguna manera llega con afluentes. San Martín también le escribe al Parlamento británico diciendo que esa no era la manera de tratar a nuestros pueblos, le ofrece su sable al general Juan Manuel de Rosas, le ofrece venir a pelear, ya estaba viejo, le falta 5 años antes de que muriese. Pero yo creo que todos se dieron cuenta. Bolívar se dio cuenta y lo dijo públicamente, ¿no? Hemos hablado en el mar, lo único que hemos conseguido de la independencia es la independencia. Antes decía Bolívar, luchó por la libertad de comercio inglés. Qué mala que es España que no me deja tener esclavos.
hay que vender todas las minas del Perú, de Colombia y todo a los ingleses para pagar la deuda. Peleó con el ejército inglés. San Martín, no digo que peleó con el ejército inglés, pero sí, los zapadores que lo ayudan a cruzar los Andes sí lo eran. El plan de cruce también era un plan inglés. Y del otro lado estaba esperándolo la flota británica, que o casualidad estaba ahí, que era un Uber, yo pregunto, como Uber, ¿no? Acá hay un Uber también, ¿no? Cabify, sí. Ese tipo de empresa que Uber naval, a ver, veo luz, alguien quiere que lo lleve, bueno, ya que está de paso me lleva hasta Perú. No, eso estaba planificado, ¿no es cierto? Y San Martín tiene muchos dramas en Perú, porque la gente no lo apoyaba. Los indios organizan, el Real Ejército del Perú es un ejército creado por los indios peruanos. Uno de los generales era Antonio Navala Huachaca, absolutamente inca, de la zona de Arequipa, región donde todavía hoy los descendientes de aquellos indios, y que son básicamente casi todos de sangre aborigen, por lo menos en forma mayoritaria, despliegan las aspas de Borgoña como bandera regional. Así como en Chuquisaca, la cruz de Borgoña, o aspa de Borgoña, cruz de San Andrés, también es bandera de Chuquisaca, en el sur de Bolivia y también en el sur de Chile, en el archipiélago de Chiloé. Y entonces y él dice, no tengo apoyo de la gente. Se queda 11 meses más o menos y se va con una declaración formal de la independencia, pero los dos primeros presidentes del Perú, ya independiente, cambian de bando y se vuelven realistas. Y en los últimos granaderos que San Martín deja en el Perú, se pasan al ejército realista. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hay que empezar a leer y desmenuzar más en detalle y uno ve cómo la economía del Perú se destruye en beneficio de la economía británica que se queda con nuestros mercados del área Asia-Pacífico. A ver, no voy a decir que los británicos fuesen parásitos, pero desde luego donde los españoles iban creando riqueza y generando riqueza y creando sociedad y estructurando la sociedad administrativamente, llegaban los británicos detrás, los sajones, y como quien le abre la puerta a unos hooligans o a unos bárbaros y desmantelan todo. Pero perfectamente planificado. Sí, ellos crearon... O sea, no es espontáneo esto. Mira, cuando se produce la reunión de... ¿Cómo se llama? La Segunda Guerra Mundial, que se reúnen ahí en Alemania, Churchill, Truman y Stalin, en Potsdam. En Potsdam. Churchill se reparte el planeta. Así, reconozcamos que los dramas que vive el mundo de hoy se lo debemos a lo que ganaron, eso que no sean los distraídos, ¿no? Y Churchill dice, déjenos Sudamérica a nosotros porque nosotros fabricamos sus independencias. Si vos te fijás, todos nuestros países son creados en función de puertos. ¿Sí? Un puerto con tierra alrededor y, por ejemplo, en Argentina todos los ferrocarriles desembocan en el puerto de Buenos Aires. No hay ferrocarriles transversales, horizontales, de norte a sur, no. Todo Buenos Aires. Los ferrocarriles eran ingleses. Venían de Inglaterra todos, los vagones, las vías, los remaches. Ni un tornillo se hacía en la Argentina. Los durmientes se hicieron de quebrachales explotados por los ingleses. O sea, en ningún lado te quedaba valor agregado. Y yo lo que descubrí, que en el periodo imperial la economía de Hispanoamérica tenía valor agregado. Entonces el dinero terminaba quedando acá, en América. Que, a ver, no es que fuese Disneylandia, eso no existe, las utopías no existen. No es que todo fuese perfecto y que no hubiese abusadores, pero sí es cierto que había leyes y que más de un abusador terminó con los pies en la cárcel o colgado a un árbol. Es decir, la corona, si te descubría, podía haber corruptos, pero que no te lleguen a pescar. Y había muchos métodos para evitar esa corrupción. Hoy sufrimos abuso de toda la clase política. Bueno, nos remontamos a los Reyes Católicos y al primero que le tiraron de las orejas, por decirlo de una manera coloquial, fue a don Cristóbal Colón, ¿no? Por supuesto. Almirante de la Mar Océana. Sí, y lo mandan. ¿Por qué? Porque se trajo unos cuantos indígenas y don Fernando y doña Isabel le dijeron que no, de vuelta. Y le pegaron un señor tirón de orejas. Mira, hubo en unos viajes, creo en el segundo o tercer viaje, un fraile perdió la paciencia con él y le metió grilletes y se lo trajo engrillado de vuelta acá. Y no pidió perdón, a Isabel la convenció, lo dejó hacer un cuarto viaje, etcétera, etcétera. Pero luego el hijo, Diego de Colón, formó parte,
se quedó en América, ¿no? Era uno de los cuantos adelantados. Y también en un momento hubo ciertos abusos y Fray Antonio Montesinos dio aquel famoso sermón de Adviento de 1511, donde le dijo: lo que ustedes están haciendo con esa falta de amor al prójimo, con estos indios, va a significar que ustedes se van a ir al infierno. Todos ustedes trabajan día a día para ganarse el infierno. Y bueno, se tomaron medidas. Es decir, vos no podés evitar, por más que seas el mejor presidente del mundo o el mejor rey, el mejor jefe de Estado, ¿no? Con tu mejor intención, no podés evitar el abuso del que está abajo. Lo que tenés que tener claro es que avisarles a todos: guarda, mi plan de trabajo es este: el que saca los pies del plato va preso o es ejecutado, depende de la pena, del momento y del país. Pero tiene que haber claridad en eso. Yo creo que eso en España tenía claridad. Y hubo muchísimos funcionarios políticos y militares que fueron castigados, incluso con la pena máxima. Sí. Así que no era... Hoy, si tuviéramos que hacer juicio de residencia a todos los políticos de Argentina y España, y no sé con cuánto quedan libre de culpa y cargo, ¿eh? Poquitos. Casi ninguno, casi ninguno. Patricio, a colación de lo que estamos hablando, una cosa que nos sorprende es por qué motivo se ensalza tanto a los responsables de la balcanización de Hispanoamérica y no se valora nunca o casi nunca la gran labor que hizo el Imperio Español en estas tierras. ¿Por qué? ¿Quién está detrás de todo esto? Mira, Argentina hoy es un país invadido. Ya no nos mandan los Royal Marines, porque cada vez que los mandaron no les fue muy bien. De hecho, se sabe muy bien que la guerra de Malvinas la ganan los ingleses por una traición interna argentina, porque estaban todas las condiciones para seguir aguantando varios días más, y los ingleses reconocían que ellos no podían aguantar varios días más, apenas 24 o 48 horas. Y entonces la mejor manera de justificar el latrocinio es echarle la culpa. Es como si te baja el rating y le echar la culpa a Marconi o a, qué sé yo, ¿a quién le podemos echar como creadores de la radio? Sí. Che, ¿por qué te baja el rating? No, la culpa de Marconi. No, pará, ¿qué estás haciendo? Entonces, y cuando te va bien, ¿qué haces? ¿Le agradeces a Marconi? No, el mérito es mío. Claro. Bueno, entonces, los gobiernos hace 200 años que no les salen las cosas muy bien. Entonces, qué mejor que echar la culpa hace 500 años atrás. Y así es fácil, es la mentira perfecta. Claro, es decir, che, me fue mal en un negocio, no, lo que pasa es que hace 500 años el chosno de mi chosno se le quemó el negocio. No, hombre. Es decir, yo no veo que Holanda, no me imagino a un premier holandés que si tiene un mal balance económico le eche la culpa a la ocupación alemana de 1940. Creo el pueblo holandés no le aceptaría semejante disparate. Lo mismo creo que si el canciller de Alemania no le cierran los números, no, lo que pasa es que perdimos la guerra en el 45, no, ya pasó mucho tiempo, varias generaciones. Entonces lo que diga López Obrador, que es de origen cántabro. Tremendo, ¿eh? Claro, es de Cantabria. Y que encima diga... La culpa de Hernán Cortés y de la Iglesia. Pero hombre, además le pego a López Obrador porque estoy muy ofendido con él, ¿no? Porque soy el único argentino del que no ha hablado mal todavía. Habló mal de Marcelo Gullo, que es amigo mío. Habló mal del padre Javier Olivera Rabasi. Todavía no habló mal de mí, así que estoy esperando. Ahora sí me pidieron la cabeza unos venezolanos, que pidió mi cabeza, la de Pablo Victoria, al presidente Maduro. Bueno, ya te vas ya tengo mérito. Ya vas aproximándote ahí. Claro, ya tengo ahí un... Ahora eso ya empieza a ser que la verdad va llegando y les va molestando. Mira, te cuento una anécdota que me pasó este año. Me llama a casa un famoso rockero argentino que se llama Ricardo Iorio. Amigo acá de Sherpa, de Calamaro, por nombrar algunos locales, ¿no? Tiene una voz fuerte, así. Hola, Patricio, y la reconocí la voz enseguida. ¿Sos Ricardo? Sí. Yo sabía que me seguía porque el chofer de él me sigue, el yerno de él me sigue, el cura a donde va a misa también me sigue. Entonces me dice, venite a mi casa, viene en medio del campo, no hay nada, O sea, delante de él tenés sierras, campo todo alrededor, o sea, podés salir a gritar a medio de la noche, no te escucha nadie. Y me decía, mira, el muro de la mentira es grande, pero ya se resquebrajó. La hendidura todavía es chica, pero curiosamente todos los días es más grande. Eso es inexorable. Un día se va a rajar
y los pueblos de América nos vamos a dar cuenta, porque hace 200 años que no vivimos en paz y que no tenemos manera de salir adelante. Yo creo que los pueblos necesitan restauraciones, no revoluciones. Fíjate, Francia no vive en paz hace más de 200 años, y creo que lo mismo nos pasa a los americanos. La verdad se va a terminar imponiendo. Y además, la verdad es como un león al que lo sueltas y él se los abre camino. Así es, sin duda. Otro tema que tratamos mucho aquí normalmente, Patricio, es el tema del indigenismo, ¿no? No entendemos quién está detrás de todo este movimiento, ¿no? Que parece que están parados sobre el paraguas de la izquierda, del marxismo cultural que ahora impera, no solamente en Hispanoamérica, sino también aquí en España, en Europa y en muchos lugares del mundo, ¿no? Porque realmente los pueblos originarios estaban siempre a favor de la corona española, lucharon a favor de la corona española. ¿Quién está detrás, digamos, de todos estos movimientos indigenistas y, sobre todo, por qué tienen tal desconocimiento de su historia y de sus antepasados? ¿Quién están detrás? Rule Britannia, claro, los ingleses. Claro. Mira, 3 minutos tenemos, ¿eh? Bárbaro. Quiero mencionar a Gabriel Martínez, un amigo argentino que ha hecho una investigación sobre el indigenismo. La asociación mapuche de mapuchenation.org es el sitio en inglés. Tiene en la calle Logia número 6 de Bristol, o Lodge. Los ingleses, me decía Gabriel Martínez, ¿vos sabés que estos quisieron crear también un indigenismo siberiano? ¿En serio? Sí, los ingleses estuvieron detrás de un indigenismo siberiano para romper Rusia. Claro, con Vladimir, que tiene, pocas pulgas, no duró. Pero estaban los ingleses. Las logias apoyaron acá el separatismo catalán. Sí. Y por supuesto que la base inglesa Malvinas es un apoyo en el fondo estratégico y militar a cualquier movimiento que haya en el sur de Chile, Argentina. Pero los ingleses van por la destrucción de Chile y de Argentina. Por eso incluso hasta últimamente han creado un poquito de rumores de hostilidades entre chilenos y argentinos para provocar algo. Y si lo provocan, ¿qué van a salir? Venimos a defender a los pobres mapuches oprimidos y te ocupan el sur de Chile, Argentina, te fabrican un reino de ficción, cuya verdadera casa de gobierno va a ser la embajada inglesa en ese nuevo reino. Así que sí, los ingleses están detrás de todo esto. En el fondo es una lucha espiritual. Para lograr la Agenda 2030 tenías que destruir hace 200 años el Imperio Español y en el siglo XX los imperios cristianos de Europa, destruir la civilización y la educación para llegar a esta situación. Así que hay que estar muy atentos y saber reaccionar, y la gente que es manipulada que se despierte porque la están usando. Y la están usando en perjuicio de ellos mismos, ¿eh? Así que a reaccionar. Curioso. Nada es casual. Es que todo responde a un plan global. Por supuesto, que se está llevando a cabo en distintas zonas, con distintas clavijas que van tocando, palanquitas que van moviendo, para generar una fragmentación profunda de algo que hemos venido diciendo muchas veces en el programa, y es que los españoles, allá donde vamos, generamos una unidad peculiar. Generamos lazos inmediatamente. 2 españoles llegaron a un lugar inhóspito y crearon una ciudad. 2 ingleses llegan y crean un club. Así que... Ya está, ahí lo has dicho todo. Voy a estar en Barcelona el 11, con Javier Barraicoa. Vamos a hablar y vamos a defender. Voy a hablar de Isabel la Católica y del 12 de octubre desde una visión americana. Después, invito a todos tus oyentes a mi canal. Pues será un placer, ¿verdad? Sin duda, imperdible ese acto y ese evento. Tenemos que asistir, intentaremos estar allí. Haremos lo posible. Estamos ya que nos consumimos el tiempo, ¿verdad? Me dicen desde control, sin el gesto de efectivamente 1 minuto, que nos despidamos. Patricio, ¿qué podemos decir? Que 1.000.000 de gracias, que se nos queda corto el programa. Gracias a ustedes, gracias a España por su legado en América, y los invito a mi canal en YouTube que se llama Historia con Patricio Lons. Muchísimas gracias a todos, un abrazo.